Ser podcast. Más poblada y más poderosa, Rusia, ganó una competición europea. Ya os contamos que durante la Unión Soviética los únicos clubes que levantaron títulos europeos fueron el Dinamo de Kiev y el Dinamo de Tbilisi. No lo logró ningún conjunto de la república más poblada, Rusia, pese a que contaba con algunos de los clubes más importantes del país. Hubo que esperar hasta 2005, cuando la URSS llevaba ya 14 años desaparecida, para que un conjunto ruso ganara una competición UEFA. Fue el CSKA de Moscú. Esto es Axel Road. Campeones insospechados. Smart move from Daniel Carvalho and he supplies Yuri Zhirkov. Aquel título, más allá de confirmar un cambio de ciclo en el fútbol de su país, que había estado dominado por el Spartak desde el inicio de la nueva era político-social, también supuso un golpe durísimo para el Sporting de Portugal. O Expresso de Manchester não havia esperado pelos portugueses. Perante o 12 de Manchester, nem um Super Sporting teria sido capaz de mais. Mas foi capaz do impensável a 18 de março de 64 em Alvalade. Los lisboetas buscaban romper más de 40 años de sequía en el contexto internacional, desde que levantaran la Recopa del 64. Y lo tenían todo preparado para festejar un logro que los habría devuelto al primer plano del continente. Jugaban la final en casa, en el estadio José Alvalade, y cuando se fueron al descanso ganando por 1-0, todo el mundo dio por hecho que aquella Copa de la UEFA no se podía escapar. Sin embargo, apareció un Daniel Carvalho descomunal para dar 3 asistencias de gol y darle la vuelta al resultado. El brasileño Carvalho, que nunca probó suerte en Europa Occidental, era la gran figura de aquel CSKA. Pero no estaba solo, le acompañaban otros extranjeros de nivel como Wagner Love o Ivica Olic, y varios rusos que unos años después constituirían la columna vertebral de la selección. El portero Igor Akinfeev, el central Ignashevich, los gemelos Berezutsky o un prometedor lateral zurdo llamado Yuri Zhirkov, autor del 1-2 en aquella mágica noche lisboeta. Hoy hablamos del CSKA de Moscú, campeón de la Copa de la UEFA de 2005. CSKA Moscú 2005, el Alvaladazo en el primer título ruso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada de Axel Road. Al final, Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Axel, muy buenas. Hemos decidido que no entraba el Zaragoza, ya lo contamos. Sí. Si hubiésemos considerado que el Zaragoza reunía los requisitos, pues evidentemente lo habríamos hecho, habríamos sido los primeros interesados porque, hombre, creo que habría sido el podcast más escuchado, el del Real Zaragoza en España, pero entendemos que tiene más de un título europeo. Sí damos validez a esa Copa de Ferias, así que no entra dentro del grupo de equipos que solo han ganado un título, un gran título europeo. Y hemos tenido que bucear, había bastantes alternativas, la verdad es que se van a quedar muchos equipos que cumplen los requisitos sin tener podcast, pero nos hemos ido, yo creo que al más reciente de todos los que hemos hecho, de hecho a uno que vimos perfectamente, yo creo que ya trabajando en esto, como fue el del CSKA de Moscú en 2005. Justo yo empezaba a trabajar aquí en la SER además y recordaba bastante esa edición de la Copa de la UEFA, Axel, pero te tengo que decir que he alucinado bastante con un jugador. Lo vamos a dejar así y luego si quieres lo desvelamos. Yo la tenía bastante fresca esa final, me acuerdo de verla, me acuerdo de seguir toda la competición y bueno, me acuerdo de que aquel equipo, que además rompió un poco lo que era el dominio de Spartak de Moscú en Rusia,
pues bueno, lo seguí bastante, ya no solo en UEFA, sino cuando jugó Champions League. Hay que decir que el Spartak prácticamente había ganado todas las ligas desde que se disuelve la Unión Soviética. Es cierto que ese reinado de Spartak lo rompe primero Lokomotiv de Moscú, con un título, pero luego ya llega el dominio de CSKA, que además le pone ese broche de oro, que es un título europeo, algo que no consiguió y que no ha conseguido nunca Spartak de Moscú, siendo el equipo más popular de Rusia con mucha diferencia, que no ha conseguido tampoco el Lokomotiv, que no ha conseguido el Dinamo de Moscú cuando fue más fuerte, que fue en la Unión Soviética, que sí ha conseguido el Zenit de San Petersburgo, que lo lograría 3 años después, en 2008, el gran año de Arshavin, el año en el que se juntan, que el Zenit gana la Copa de la UEFA y Rusia llega a semifinales de la Eurocopa, pero este es ya el libro de conquistas. O sea, 2 equipos rusos han ganado, los 2 en la primera década del siglo XXI, y un único moscovita. El CSKA puede presumir ante sus vecinos de ser el único equipo de la capital de Rusia que ha ganado un título europeo. Y además podemos hablar de una etapa de cierto, por no decir bastante, dominio del CSKA de Moscú, más allá de esa Copa de la UEFA. Es un equipo que en ese tramo con Valery Gatchaev en el banquillo gana primero la Copa rusa en 2002. En 2003 es campeón de la Premier League de Rusia, que repite, por cierto, en 2005 y 2006, y también la Copa de Rusia en 2005 y 2006. Es decir, hace triplete contando la UEFA, Copa y Liga Rusa en 2005 y doblete en 2006 ganando la Premier y la Copa de Rusia. Un tramo, como dices, Axel, súper exitoso para el CSKA de Moscú. Y todo ello lo consigue sin la explosión de un gran goleador, porque Wagnerlov en los primeros años en CSKA no tiene grandes cifras. Es verdad que luego, más adelante, en 2008, consigue acabar máximo goleador de la Liga Rusa con 20 tantos, pero en esos primeros títulos, ni en el de 2003, ni en el de 2005, ni en el de 2006... no alcanza cifras altísimas de anotación Wagnerlov. O sea que es un equipo que tiene bastante dominio coral y que se construye a partir de una estructura muy definida. De hecho, la selección rusa luego coge a muchos de esos jugadores para su gran Eurocopa de 2008. Andre, have you ever scored 4 goals in a game before? Never. Only 2 times. I did it in Russia, just 2 times before. 2 goals or two times you've scored 4? Have you ever scored a hat-trick? 3, just hat-trick. Yeah. Never scored 4 goals. De hecho, hablamos mucho del sistema con 3 centrales, como si casi lo hubiera inventado para el fútbol moderno Antonio Conte, y ya en esa Copa de la UEFA juega la mayoría de partidos CSKA con 3 centrales, como dices, Axel, con varios futbolistas que luego serían muy importantes en la selección rusa, con Akinfeyev en la portería, con los Berezutsky de centrales, Ignashevich y Zhirkov. Empieza un poquito más timidito en esa Copa de la UEFA, pero el último tramo de Zhirkov en cuartos, semifinales y finales, absolutamente decisivo. Жирков, касание сразу на Карвале, получает обратный мяч, Жирков прострел, хороший 3-0! Wagnerlov! Sí, sobre todo el partido del Auxerre, ¿no? En el que hace varias jugadas fantásticas, da 2 asistencias, luego marca en la final. Un equipo con muy buenos zurdos, tanto Zhirkov como Carvalho, creo que jugadores absolutamente decisivos en este equipo, que era muy fuerte defensivamente, porque Ignashevich y los Berezutsky, sobre todo por arriba, eran muy dominantes. Y luego tenían un doble pivote, Aldonin-Rahimic, que sostenía muy bien. O sea, ninguno de los 2 jugadores era especialmente creativo, pero claro, con esa estructura de esos 3 centrales fuertes, más esos 2 medios centros muy posicionales, con gran oficio los 2, les daba mucha libertad a los 3 de arriba, que eran Daniel Carvalho enganchando, Ivica Olic y Wagnerlov en punta, Wagnerlov pivotando, jugando de espaldas, girándose, y luego la proyección ofensiva de los 2 carriles, como has dicho, Zhirkov por la izquierda, que era el más famoso,
y Odia por la derecha. No era un equipo que fuera a presionar arriba, como dices, Axel, se hacía bastante fuerte atrás, con un bloque bastante metido en su propio campo, y luego es verdad que era bastante vertical saliendo. Y una cosa muy importante, que de hecho sigue un poco el hilo del CSKA de Moscú durante toda la competición, un equipo que se hace muy fuerte en las acciones a balón parado, con Carballo como gran protagonista, tanto faltas directas como indirectas. Y bueno, como dices, con los centímetros de los centrales, aportando mucho en ese tipo de acciones, acaban siendo decisivos, pero como decíamos, un equipo que juega bastante al contraataque, bastante directo, y solo un apunte a lo que decías. Evidentemente el equipo era tal cual, Carballo media punta y dos puntas con Olic y con Wagner-Love, pero empezaba ya a despuntar también Krasic, y en algún momento de las eliminatorias podían jugar más bien con doble media punta prácticamente, con Carballo y Krasic por detrás del punta que era Wagner-Love, aunque Olic, como dices, sería finalmente con esa plaza de titular. Sí, de hecho el papel de Krasic revolucionando partidos también era muy importante en ese equipo. Vamos a hablar un poco del entrenador. Valery Gatsaev era un entrenador exitoso. De hecho, era un entrenador que había conseguido un milagro. Antes habíamos dicho que Spartak de Moscú era superdominador en la liga. De hecho, de las 10 primeras ligas rusas, después de la disolución de la Unión Soviética, Spartak de Moscú gana 9. La única que no gana, la gana Alania Vladikavkaz, que es un equipo muy modesto de la ciudad de Vladikavkaz, que está, pues bastante lejos de lo que sería Moscú, sobre todo. Está en la zona, digamos, en la zona cerca de Krasnodar, diríamos, ¿no? En aquella zona del sur de Rusia, que toca ya con lo que serían las repúblicas caucásicas. Bueno, pues un equipo de provincias absolutamente alejadísimo del centro de poder. Alania Vladikavkaz ganó en el 95 la única liga rusa que no gana Spartak de Moscú en los 10 primeros años. Y el entrenador de Alania Vladikavkaz era exactamente el técnico de CSKA de Moscú en la final de 2005, Valery Gatsaev. Sí, un personaje además con todas las letras, porque ahora mismo, si no nos engañan los artículos que hemos mirado, es precisamente el presidente de este club, de la Alania Vladikavkaz, y bueno, es impresionante lo que consigue. Él como futbolista destaca sobre todo en Dinamo de Moscú, y de hecho como entrenador empieza precisamente ahí, en el juvenil del Dinamo de Moscú, y llega ya muy pronto al Alania, en el que consigue esa liga que es impresionante en el 2005, y no tardaría demasiado en dar el salto a uno de los grandes del fútbol ruso, como es el CSKA de Moscú. Bueno, de hecho, como jugador fue un jugador importante en ese Dinamo, y bueno, ganó varios títulos, copas, un par de copas, una liga, una supercopa. Ha estado también en política. De hecho, ha sido miembro de la Duma, del Parlamento Nacional. O sea que, bueno, una personalidad, Valery Gatsaev, importante en Rusia, y que, bueno, yo creo que tenía un poco la imagen del típico entrenador ruso, muy recto, que sonreía poco, ¿no? Esa es la imagen que proyectaba Valery Gatsaev, de hombre duro. Sí. Y el equipo efectivamente era un equipo que estaba basado en esa disciplina táctica y en ser un equipo rocoso. Un equipo aplicado, un equipo que no se daba grandísimas alegrías con balón, que es verdad que tenía los deberes aprendidos, que tenía la elección perfectamente aprendida, y como decimos, a mí me llama la atención, Axel, que tenían las jugadas de estrategia bastante preparadas. De hecho, hay un gol, el gol que marcan en el partido de vuelta contra el Benfica, habían ganado la ida, estoy hablando de 16avos, es una jugada de estrategia en el que fintan, es un balón de Carballo que la pone en la frontal del área, fintan que va a ser el primer jugador el que va a lanzar, y llega por sorpresa por detrás Ignashevich y acaba marcando. Insisto, hay muchas jugadas, en los resúmenes muchas que no acaban en gol, que son jugadas de estrategia bien preparadas por un técnico que, es verdad, hay que decirlo todo, Axel, luego no tendría tanta suerte. Lo firma después
después el Dinamo de Kiev y todo lo que gana como entrenador del conjunto de Ucrania es la Supercopa de 2009. Para ser entrenador de un club tan importante como el Dinamo de Kiev no sería el palmarés más exitoso. No lo es en absoluto. Bueno, el CSKA, todo el mundo sabe más o menos, ¿no?, que es el equipo del ejército durante la era comunista. Y es cierto que luego se privatiza, pero no se privatiza realmente hasta 2012. O sea que cuando gana esta Copa de la UEFA seguía perteneciendo al Ministerio de Defensa. O sea, no pertenecía, digamos, al ejército, pero bueno, el Ministerio de Defensa es quien controla el ejército, ¿no? O sea, seguía siendo el propietario, el Ministerio de Defensa del CSKA de Moscú. Luego en 2012 ya se vende a un conglomerado empresarial, pero digamos que bueno, que en esa época los vínculos con el ejército seguían estando ahí. Sí, no sé hasta qué punto tuvo que ver con acuerdos tan importantes como al que llegan, ese acuerdo de patrocinio con Sibneft, que es una empresa, es una petrolera, por cierto, de Roman Abramovich, que le inyecta por año 18 millones de euros al CSKA de Moscú. Eso ahora puede parecer una cifra alta, pero no una locura. En aquel momento podemos decir que era prácticamente una locura para un club de la Premier League rusa. Recibir 18 millones cada temporada era una cifra importantísima. Luego podemos discutir si tuvo más impacto o menos Wagner Love, pero precisamente ese verano en el que empiezan a inyectar esos 18 millones de euros, acaban firmando a Wagner Love, y es el traspaso más importante hasta ese momento en la historia del club. 6,2 millones de euros pagan por Wagner Love, que hasta ahora no había sido, prácticamente ninguno de los fichajes se acercaba a la cifra que acabaron pagando por Wagner Love. Para la selección brasileña, Wagner Love, que consigue el 1-6. Bueno, es que esa percepción la teníamos un poco, que el equipo se había hecho con dinero. O sea, es cierto que había mucho jugador nacional, pero que los brasileños y especialmente Wagner Love eran jugadores con un cierto prestigio que no era tan fácil llevarlos a Rusia si no pagabas mucho. De hecho, Wagner Love estaba jugando en el Palmeiras, que es un equipo importante de Sao Paulo, y promediaba un gol cada 2 partidos. Muy buenas cifras en primera división de Wagner Love. O sea que para convencer a Wagner Love de que deje el Palmeiras y su primera experiencia en Europa sea en Moscú y no sea en un club de Italia, de España, pues bueno, yo creo que es evidente que ese peso económico pues tuvo bastante que ver. Sí, acaban firmando y al mismo tiempo hay que decirlo todo. Es verdad que son jugadores que se acaban de forjar del todo en los años siguientes, que en ese momento no eran todavía veteranos, pero mantener tanto tiempo a futbolistas como Akinfeev en la portería, ya los hemos citado, los Berezutski, un futbolista como Ignashevich, el capitán de aquel equipo, Zhirkov, tenerlo tan claro. Bueno, Zhirkov acabaría probando suerte en este caso en Inglaterra, pero durante un tiempo estuvo allí también. Al final, una apuesta muy clara también a nivel económico por aquel equipo que acabaría siendo, ya no solo en aquella Copa de la UEFA 2005, sino en general en ese tramo, en ese lustro, prácticamente el equipo referencia en Rusia. Bueno, vamos a hablar un poco del camino que sigue CSKA para llegar a esa final. Luego le dedicaremos bastante rato a la final porque es un poco un partido icónico. O sea, en realidad es un albaladazo, ¿no? O sea, la final se juega en el José Albalade, todo el mundo tiene preparado el triunfo de Sporting de Portugal. Esto sucede además un año después de que Grecia gane en Daluz ante Portugal la Eurocopa. O sea que yo creo que los portugueses en aquella época debían pensar que jugar finales en casa, pues que mejor no, que daba mal fario. Pero bueno, para llegar a esa final, primero CSKA juega Champions. De hecho, juega fase de grupos de Champions, liguilla de Champions, y acaba tercero de grupo. Esa es la razón por la que cae a la Copa de la UEFA, y de hecho consigue clasificarse para la Copa de la UEFA
fundamentalmente porque le gana los 2 partidos al Paris Saint-Germain. Sí, es absolutamente clave ese doble partido contra el PSG, y hay que decir que ya venía, que consigue la clasificación a la Champions porque en la liga anterior, la liga 2003-2004, el CSKA queda a nada de repetir. Ya hemos dicho que había ganado la Premier rusa en 2003, pues en 2004 no la gana porque se queda a tan solo un punto del Lokomotiv de Moscú. Sin embargo, eso le da opción a jugar previa de Champions y luego la fase de grupos, en la que le pasa exactamente lo mismo que uno de los primeros podcasts que grabamos, de los primeros episodios, el del Galatasaray. Queda tercero de grupo y queda en ese caso relegada a la Copa de la UEFA, aunque claramente el destino les sonrió, porque en aquel equipo en Copa de Europa, en Champions, seguramente hubiera tenido un camino mucho más complicado y no hubiera tenido opciones. En cambio, tuvo la posibilidad de levantar este título de la UEFA de 2005. Sí, es un grupo que era complicado, efectivamente. El París no era lo que es hoy, o sea, ni por asomo. Pero bueno, Chelsea, Porto y Paris Saint-Germain eran rivales duros, y al final los números de CSKA no son malos: 2 victorias, 1 empate, 3 derrotas. O sea, no son malos, tampoco son buenos. 5 goles a favor, 5 en contra, y de esta manera cae a la ronda de 16avos de final de la Copa de la UEFA. Que, por cierto, el Porto en esa fase de grupos venía de ser campeón de la Copa de Europa del año anterior, de la 2003-2004, y se enfrentaba al Chelsea, que el Chelsea, si no recuerdo mal, ya era propiedad de Abramovich. Ahora lo acabaré de confirmar. En 2004 ya era propiedad de Abramovich. Sí, porque le firma Abramovich a José Mourinho, y Mourinho le firma a Mourinho después de la final de 2004. Bueno, vamos a decir que la UEFA de ahora no le haría mucha gracia que alguien como Abramovich tuviera tanto control total, en el Chelsea, y tanto control, un vínculo tan directo con el CSKA de Moscú. Bueno, la UEFA de ahora permite que los equipos de Red Bull jueguen entre sí en competiciones europeas. Al menos han tenido que cambiar los nombres, pero sí que es verdad que es así, es cierto, sí. Bueno, pues has hablado de que jugaron contra el Oporto. Hemos hablado de que la final es contra Sporting, y en 16avos de final juegan contra el Benfica. O sea, se enfrentan a los 3 grandes de Portugal en aquella aventura europea, porque en realidad son 2 competiciones diferentes. Y son capaces de eliminar al Benfica con un 2-0 en casa y un empate a 1 fuera de casa en Daluz. Sí, en el partido de ida se hace muy fuerte, luego lo explicaremos, pero se hace muy fuerte en los partidos que juegan en Rusia. Le ganan 2-0 al Benfica con goles de Berezutsky y de Wagner Love. Ya empieza a dejar su sello Daniel Carballo con una falta que mete en el corazón del área. Yo no está muy claro, le dan el gol a Berezutsky, hay un toque de un defensa claramente del Benfica, y bueno, el balón al final acaba entrando, que es lo que cuenta. Se va con un gran resultado para la vuelta, y en la vuelta, como decía antes, en esa jugada de estrategia Marko Ignashevich había dejado en ese momento en la eliminatoria, estaba 0-3 para el CSKA, y Caradas, el punta del Benfica, acaba poniéndole algo de picante a la eliminatoria, marcando de cabeza en el 64, pero en el global de la eliminatoria claramente superior el CSKA, que se lo llevaría por 3-1 contra el Benfica. Además, hay que contar que en aquella época el CSKA de Moscú no tenía aún su estadio actual, y iba jugando por distintos campos de la ciudad realmente. O sea, no tenía una sede fija. Por ejemplo, la semifinal creo que la juega en el campo del Lokomotiv, que es un campo grande y muy moderno en aquella época. Pero hay otras rondas en las que pues juega en otros estadios más pequeños y digamos que con una dificultad para generar ambiente importante. Esa eliminatoria contra el Benfica la juega en el campo del Kuban Krasnodar, con una asistencia de 20.000 aficionados, y se cuenta que 5.000 viajan directamente desde Moscú hasta Krasnodar para ver el partido. En cualquier caso, acaban superando la eliminatoria, y bueno, con el desplazamiento, insisto, de 5.000 aficionados desde Moscú para poder ver el partido. Ya hemos dicho que está muy lejos, además. Krasnodar de Moscú. Bueno, Gantzaev se sentiría un poco más en casa, porque es la zona donde había nacido y donde había triunfado con Alanya, pero bueno, para los hinchas de CSKA desde luego no fue fácil. Además que ese partido contra el Benfica no fue el único que jugaron en Krasnodar, porque en la segunda ronda de UEFA, lo que serían los octavos de final,
también jugaron en Krasnodar, en el campo del Kuban. O sea, las 2 primeras rondas las juegan en Krasnodar, la segunda de ellas contra el Partizan. Y es una eliminatoria complicada también contra el Partizan. Empiezan empatando a 1 fuera de casa. Partido, las imágenes están disponibles en YouTube, un resumen bastante largo, con nieve en el campo, con muchísimo frío. Otra asistencia de Carvalho para que marque Aldoni en el que era el 0-1, partido disputado en Serbia. Tomic pone el empate a 1 y en la vuelta, como decías, en el partido en Krasnodar, acaba ganando el CSKA por 2-0, con gol de Daniel Carvalho, marca tras una contra, y Wagner Love marca de penalti. Lo había provocado también Daniel Carvalho el penalti, acaba superando otra vez la eliminatoria con el mismo resultado, acaba ganando CSKA por 3-1, en este caso a los serbios del Partizan. Pues así logró meterse en la ronda de cuartos de final, y ahí digamos que se mide en cuartos y en semifinales a equipos importantes de grandes ligas, ¿no? O sea, al final es verdad que ahora mismo son modestos. De hecho, ahora mismo están los 2 en segunda división, creo. El Auxerre ha vuelto a bajar este año a segunda división francesa, y el Parma está también en segunda división en Italia, pero en aquella época eran equipos importantes, eran equipos que se clasificaban asiduamente para torneos europeos. Y contra el Auxerre vemos esa exhibición de Yuri Zhirkov. Ahí ya juegan en Moscú, ahí ya cogen el campo de Lokomotiv. También lo harían en la semifinal. Es un 4-0, pero sobre todo la segunda parte de Zhirkov, hay una jugada en el cuarto gol, que es el gol de Gusev, que es un jugador que juega por la derecha, al que le perjudicaba un poco el sistema a veces, porque para jugar de carril él era más ofensivo, pero bueno, a veces sí lo metía, y Gusev marcaba el cuarto gol tras una jugada de Yuri Zhirkov, que es de lo que se dice de highlight, ¿no? De viralizarse, una gran acción de Zhirkov. Se juntan en esa segunda parte en el sector izquierdo Zhirkov y Daniel Carvalho, y hay varias jugadas de un nivel primero asociativo, pero luego lo que dices de la potencia para irse de Zhirkov en el 1 contra 1, también con regates de pura técnica, regates delicados en los que con un toquecito supera a su rival. Es impresionante esa segunda parte en el partido contra el Auxerre de Zhirkov. Por cierto, un partido que sería arbitrado por Luis Medina Cantalejo, el actual jefe de los árbitros aquí en España. Pues Luis Medina Cantalejo, que dirigió ese CSKA 4, Auxerre 0. En la vuelta sufrió un poquito el CSKA, acabó perdiendo, pero bueno, en el 77 fue cuando le marcan el segundo gol. Vamos a decir que era una eliminatoria que tenía más o menos controlada, pero que al final se le complicó un poquito, pero también superó sin demasiado problema el conjunto ruso, 4-2 en el global de la eliminatoria. Y llegaba la semifinal contra el Parma. Era, pues ya un partido de tremenda exigencia. Yo creo que el Parma favorito por lo que había logrado en los años anteriores en el fútbol europeo. Y un CSKA que se encontraba cerca de la gloria, de esa gloria que había sido esquiva para cualquier equipo ruso en los torneos europeos desde el inicio de las competiciones europeas. Por cierto, ahora que digo el inicio de las competiciones europeas, he tenido hoy un pequeño intercambio por Twitter con un oyente que nos decía que en realidad habría que considerar la Copa Mitropa como torneo europeo, claro, y que por lo tanto el Slovan Bratislava no sería el primer equipo checoslovaco en ganar un título europeo, porque varios equipos de Praga habían ganado la Copa Mitropa. Después de dialogar con él, le he dicho que que igual en el futuro hacemos algún podcast de la Copa Mitropa, pero que yo no considero la Copa Mitropa, no es un torneo UEFA y además no lo jugaban en toda Europa, no era paneuropeo, era de una zona muy concreta de Europa, digamos de la zona del antiguo Imperio Austrohúngaro más Italia, digamos, ¿no? Ahora me ha recordado este asunto. El caso es que estábamos en esta semifinal, que es una semifinal que se decide en el partido de vuelta después de un 0-0 en Parma. O sea que vuelve a decidir el factor de la localía para el CSKA. Sí, decías antes, favorito el Parma, estoy bastante de acuerdo, pero hay que poner un poco en contexto. Es una temporada en la que el Parma sufre muchísimo en Serie A por no descender.
acaba 17º. Y en el partido de ida, de hecho he leído alguna crónica, se da por hecho que el Parma no que vaya a tirar la eliminatoria, pero que va a levantar un poco el pie del acelerador. Y de hecho jugadores muy importantes, Gilardino no va ni siquiera convocado, Sebastian Frey, que es ese portero que tendrá la gente en la cabeza porque todo el mundo decía que estaba un poco gordito y que tenía el pelo rubio, pues no es titular en ese partido. En la vuelta sí que juega Sebastian Frey y recibe los 3 goles, pero en la ida sobre todo hace mucha rotación, y en la vuelta vamos a decir que tampoco elige a los titulares indiscutibles. Gilardino, por ejemplo, entra en la segunda parte en aquel partido en la vuelta. Empate a 0 en la ida en un CSKA en el que no estaba Wagner Love ese día, empatan a 0 en Italia, y en la vuelta acaba ganando CSKA por 3-0 con una exhibición también de Daniel Carballo, también buen partido de Zhirkov. Carballo son 2 goles y asistencia en ese partido para que ganara CSKA por 3-0 al Parma. Bueno, de hecho, Daniel Carballo participa en los 6 goles entre semifinal, vuelta y final. O sea, porque en los 3 de este partido contra el Parma marca 2 y asiste en 1, y en la final da las 3 asistencias. O sea que el papel de Daniel Carballo en la consecución del título es indiscutible. O sea, es un jugador icónico en ese título del CSKA de Moscú. Bueno, ese dato que dabas de la situación del Parma en Liga Italiana y de la elección de jugadores, bueno, pues desde luego que tuvo que tener su peso. Son 6 asistencias de Daniel Carballo en esta competición precisamente, desde 16avos hasta la final, un penalti provocado, y los goles enseguida lo diré porque lo tenía aquí apuntado, pero mira, marca 2 en la semifinal, marca 1 en el de octavos de final, ya son 3. Y creo que no marca ninguno más, no. Bueno, 3 goles, 6 asistencias y un penalti provocado. No está nada mal. Ya directamente en los números, el papel de Daniel Carballo, que insistimos, que era el lanzador de faltas, corners y demás, tenía un muy buen pie izquierdo para ese tipo de acciones. Y tenía grandes rematadores el CSKA, o sea que también él se veía beneficiado por la potencia de muchos futbolistas en ese juego aéreo tan bien trabajado por Gatzaev, por el entrenador para ese CSKA. Un Daniel Carballo que llega al club en 2003, o sea, llega antes de esa inversión que comentábamos, ¿no? De la empresa de Roman Abramovich. Justo después de, vamos a decir, ser un jugador importante en el Mundial Sub-20 que gana la selección brasileña, que ya Brasil de Dani Alves, Fernandinho, Nilmar, jugaban esos jugadores en aquel torneo, juegan la final contra la España de Andrés Iniesta, y acaba ganando Brasil. De hecho, Carballo es importante en el partido contra Japón, es una goleada de Brasil. Carballo marca 2 goles en ese partido, se puede decir que era casi titular en aquel equipo que acaba siendo campeón del mundo. Es decir, que llega Axel, no siendo una mega estrella todavía del fútbol brasileño, pero sí con un gran cartel y un gran futuro, De hecho, era un gran equipo aquella Brasil del Mundial de Emiratos Árabes Unidos, del Mundial Sub-20, y yo recuerdo que es cuando se da a conocer. O sea, yo recuerdo ver ese Mundial Sub-20 y alucinar con Daniel Carballo. O sea, creo que cuando llega a CSKA de Moscú, pues ya lo medio conocíamos lo conocíamos realmente, sí. De ese Mundial Sub-20 en el que la verdad es que da muestras de una calidad exquisita, y ese fue su gran triunfo realmente en el fútbol, porque no jugó nunca en Europa Occidental. O sea, solo jugó en equipos de Brasil antes y después del CSKA, y tiene una experiencia en el fútbol árabe, una corta experiencia en el fútbol árabe, pero no firma nunca ni por un equipo italiano, inglés, español, alemán, francés, nada. O sea, solo pisa Europa para jugar en CSKA de Moscú. Y luego es posible que no le jugara demasiado a favor el hecho de estar en la liga rusa. Siempre se ha dicho que para los seleccionadores brasileños, argentinos, es mucho más fácil mirar a las grandes ligas y también al campeonato local, pero hay que decir también que su nivel en aquella UEFA fue impresionante, pero que no siempre había tenido esa regularidad, y sobre todo que en Brasil tenía muchísima competencia. Wagner Love a mí no
terminó pareciéndome, al menos en aquella Copa de la UEFA no jugó mejor que Carvalho, al menos a mí me lo parece, y en cambio Wagner Love es bicampeón de la Copa América con la selección brasileña. Tanto en 2004 como en 2007 va con esa selección brasileña a la Copa América y de hecho marca un gol en la de 2007. Es verdad que no puede ir, o que no es convocado, vaya, en ese Mundial 2006 que Brasil con Parreira tenía aquel equipo impresionante con Ronaldinho, con Adriano, con Ronaldo. Era un equipo absolutamente temible, pero lo que íbamos de Daniel Carvalho, al final un futbolista que puede jugar en banda o en la media punta, pero claro, un jugador que tenía la competencia en aquella época de los Robinho, Juninho, Ronaldinho. Había muchísimo futbolista ahí para jugar en tres cuartos y de muchísima calidad, y evidentemente no tenía fácil las puertas de acceso para la selección brasileña. En absoluto. Creo que se retira con 3 partidos con la selección y un gol. Esa es su estadística con la selección brasileña absoluta. Debuta en agosto de 2006, es decir, después de ese Mundial en el que Brasil queda eliminada en cuartos de final contra Francia con el famoso gol de Thierry Henry a pase de Zinedine Zidane, y que, bueno, recibe esa convocatoria en agosto, que yo entiendo por la fecha tenía que ser un partido amistoso. Agosto de 2006 era esa fecha internacional que había antes, a mediados de agosto, que siempre era para partidos amistosos. Bueno, hay que decir que en cierto modo paga una cifra que no está nada mal, 4 millones de euros por Daniel Carvalho del Inter de Porto Alegre, que es el equipo del que él sale, y eso es la cantidad por la que el CSKA de Moscú lo firma. En realidad lo firma el 1 de enero de 2004. O sea, lo firma para la temporada 3-4, pero el 1 de enero de 2004 se realiza esa transacción. Por tanto, él no forma parte del equipo que con Gachaev en el banquillo ya es campeón de la Premier rusa en 2003. Llega para ese año de Liga Natural de Premier rusa de 2004 y sí que sería partícipe en todos los éxitos, en ese triplete con la Copa de la UEFA, la Premier rusa y la Copa que consigue el CSKA de Moscú en 2005. At their own stadium in Lisbon this evening, Sporting take on CSKA Moskva in search of the UEFA Cup title. Bueno, pues vamos a hablar de esa final. Vamos a hablar de esa final. Yo la recuerdo bien porque, bueno, Sporting, yo había estado en Portugal el año anterior en la Eurocopa. Me había rodeado bastante de gente de Sporting. Le tenía cierto cariño a Sporting Club de Portugal y todavía lo tenía reciente. Y yo recuerdo de estar esperando la final para que Sporting ganara por fin un título europeo, ¿no? Y además acababa de salir João Moutinho. Sí. Era un João Moutinho muy joven. Fíjate que estamos hablando de hace 18 años. João Moutinho todavía juega y ahí ya jugaba y además fue titular, y yo creo que da la asistencia del gol. Si no da la asistencia del gol, inicia la jugada con un pase atrás y Gilberto dispara desde fuera del área y la mete por la escuadra. O sea que había una cierta João Moutinho manía. O sea, era el típico momento en el que Sporting presumía mucho de un canterano suyo que parecía que podía ser una figura del fútbol mundial. Otra vez más, porque ya habían vendido a Cristiano Ronaldo dos veranos antes. Bueno, y João Moutinho era un poco la joyita del momento. Sí, Rogerio marca el primero. Bueno, ahora hablaremos con un protagonista de esa final, pero hay un tramo de bastante lo que se podía esperar, yo creo, antes de la final, que era dominio de ese Sporting Club de Portugal. Tampoco tenía, no nos engañemos, dentro del equipo no había grandísimas estrellas que ya fueran titulares, que hubieran sido titulares un año antes con aquella selección portuguesa que nos encantó a todos en 2004, pero tenía jugadores importantes. Por ejemplo, la delantera Liedson Sapinto era una delantera potente. Sí, para el nivel de aquella competición en aquella temporada era de las mejores. Y de hecho, no he acertado a ver quién es el que... Hay un fallo de un gol en esa final que es absolutamente increíble. Es un gol cantado. Sí. En la segunda parte. Que podría ser el 2-2 para Sporting Club de Portugal. Creo que no es Liedson, porque Liedson era muy delgado. Es un tiro desde fuera del área, creo que João Moutinho, que saca
el portero a Akinfeev, pero la despeja lateralmente, le cae a un jugador de Sporting que tira muy fuerte, un centro chut, pero por abajo, sí. Y remata el jugador de Sporting sin portero, porque el portero Akinfeev estaba en el otro palo y había sido superado, está justo delante de la portería y yo creo que la pelota va al palo y sale rebotada. No sé si es Douala el camerunés que entra en la segunda parte. Puede ser, es un error muy grande, porque es una ocasión de gol. Pero vamos, yo creo que 0,90 y pico en XG. O sea, es increíble que no sea gol. Pero bueno, realmente ahí se salva el CSKA, porque en ese momento iba 2-1 ganando CSKA. Y bueno, también en la primera parte Wagner Love falla un gol bastante claro, que es la única así más o menos clara que tiene CSKA en la primera parte. De hecho, se va el partido al descanso 1-0 para el Sporting, y yo creo que la sensación que teníamos todos era que eso no se le podía escapar de ninguna manera al Sporting, jugando en casa con su hinchada. Bueno, además que tampoco habían viajado muchísimos rusos, o sea que el desplazamiento era muy difícil para los rusos, muy largo, muy caro, la superioridad numérica en la grada era aplastante. Y bueno, es curioso, ¿no? Como luego en la segunda parte, primero Daniel Carvalho con un centro fantástico se la pone a Berezutsky, a uno de los dos Berezutsky, Alexei. Y luego es la jugada fantástica en la que marca Yuri Sirkov después de que Daniel Carvalho haga un movimiento sensacional, ¿no? And he supplies Yuri Zhirkov. It is 2-1. Tirándose y pasa al espacio muy bueno, y Zhirkov entra como una bala desde segunda línea, apareciendo, y se queda en mano a mano con el portero y le supera. Luego llega esta ocasión clarísima, falla Sporting, y el tercer gol es otra jugada de Daniel Carvalho, en esta ocasión por la izquierda, que mete pase de gol y acaba rematando Wagner Love. Sí, hay algún resumen de estos extensos, pero que no te obliga a ver todo el partido en YouTube disponible, que creo que está bastante bien, Axel, porque te dibuja un poco lo que es CSKA de Moscú, sobre todo en ese partido, pero ya te puedo decir incluso en toda su trayectoria en esta UEFA, un equipo que vive del balón parado y del contraataque por encima de prácticamente cualquier otra cosa, porque es que es tal cual, o sea, empatan con una jugada a balón parado, y los dos goles que le sirven para cerrar el partido son a la contra, con dos acciones de Carvalho buenísimas. La primera metiendo ese pase al espacio, y la segunda es una jugada más de contraataque, de zancada, en la que en la banda izquierda supera a su rival y acaba metiendo un centro en el que no llega Ricardo Pereira, el meta de Sporting, y ya solo y sin portero acaba marcando Wagner Love el que sería el definitivo 1-3. Me parece, insisto, que dibuja bastante bien lo que era aquel equipo y las líneas maestras del conjunto de Gatsaev, que sería a la postre campeón. Has podido hablar con Ricardo Sapinto, ¿no? Con el delantero de Sporting Club de Portugal que jugó de 9 en ese partido. De hecho, lo has podido entrevistar justo antes de que yo llegara, porque él tenía prisa y estaba en un aeropuerto, creo. Estaba a punto de coger un avión y me ha dicho, ¿es ahora o nunca? Y le hemos tenido que llamar. Vamos a escuchar la entrevista. Pues vamos a hablar con uno de los protagonistas de aquella final. Es Ricardo Sapinto, jugador portugués que conocen nuestros oyentes perfectamente, que militaba en aquel Sporting Club de Portugal y que bueno, ha tenido una carrera internacional que todos nuestros oyentes conocen. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar con vosotros. Y igualmente, nuestros oyentes conocerán perfectamente tu carrera como jugador, pero has seguido, en este caso como entrenador. Estuviste en el Sporting de Portugal, experiencias en Serbia, en Grecia, Arabia Saudí, incluso en Bélgica, y ahora tuviste una oportunidad en Irán, ¿verdad? En Esteghlal. Sí, hemos hecho una buena temporada ahí, en Esteghlal. Muy buena temporada, hemos ganado la Copa, la Supercopa, y hemos estado ahí peleando por la Liga hasta los últimos momentos, pero desafortunadamente pues los hombres del apito no nos han ayudado nada y ya sabes.
hecho la diferencia. Pero bien, hemos hecho una buena temporada. Tu carrera como futbolista, empiezas en Salgueiros, firmas por Sporting de Portugal, pasas en ese paso por la Real Sociedad que todos recordamos, esa dupla de delanteros que formabais fantástica, vuelves precisamente a Sporting de Portugal y hoy estamos grabando este podcast hablando de esa final, de la final de la UEFA de 2005, que seguramente, Ricardo, tú la tienes bastante marcada. No sé si recuerdas bien ese día de la final o lo has querido un poco olvidar, Ricardo. No me quería recordar. Sí, llegar a la final sí, porque hemos hecho una campaña en Liga Europa impresionante, jugábamos un fútbol estupendo, la gente encantaba la forma como jugábamos. Llegamos con mérito ahí a la final y además jugar una final en casa porque había el sorteo dado que la final sería en nuestro estadio y pues fíjate, una primera parte impresionante, podemos estar ganando 3-4-0, pero estamos ganando 1-0 y la segunda a contragolpe te mataron claro que hemos estado peleando por la Liga, por la Copa, por la Eurocopa y estamos todos muy, muy cansados también, pero no hemos tenido la puntita de suerte que teníamos que tener. Una pena, una final que yo pienso que el momento más triste que ha pasado en Sporting ha sido ese, y uno de mi carrera, porque toda la gente pues se lo creía, nos éramos mejores y teníamos que haber ganado, pero ya sabes, no marcas, te desconcentras un poco y luego esta equipa a la contra era muy fuerte, tenía buenos jugadores. Wagner Love, tenía también Dani Carvalho, tenía jugadores ahí que rápidos, técnicos, brasileños y difíciles de parar, pero bueno, es algo que no quería recordar malo, pero es la verdad, lo ha pasado, pero hace parte del fútbol. ¿Hasta qué punto era una presión añadida para vosotros? Siempre se dice, bueno, si el finalista encima juega en casa tiene mucha más ventaja. Pues hasta cierto punto es así, pero no sé si os pudo también el hecho de que todo el mundo os diera como favoritos, el hecho de tener que ganar sí o sí por estar con el calor de vuestro público. No lo creo. Yo pienso que estábamos todos muy enfocados y muy motivados. Yo, pues Sporting estuve 5 veces en una final europea. Entonces, yo he tenido la felicidad de estar en 2, una como jugador, otra como entrenador. En 2 una final, otra semifinal. Pero hasta hemos estado solo 5 veces en 100 y tal años de historia. No tenemos la experiencia de un Madrid y de otros de estar siempre ahí metido en las finales. Igual puede haber pesado, habíamos jugadores que no habían ganado ni un título europeo, podría haber pesado un poco la presión de tenemos que ganar, pero pienso que hemos ultrapasado un poco también eso. Puede pesar un poco, pero no es suficiente para darlo como excusa. La gente estaba muy motivada, estaba muy enfocada, y son los detalles del fútbol, ya sabes cómo es. No marcas 2, 3, 4 oportunidades, una primera parte impresionante, no te han llegado una vez a la portería, y la primera vez que llegan te hacen un gol a la contra. Pues sí, eso puede pasar siempre en el fútbol, ya sabes. Y no es la justicia de fútbol y sí va a seguir siendo así. Pero es lo que hay, es lo que ha sido y venga, ahora no hay que orar mucho más y mirar hacia adelante, que vengan más finales para Portugal, para Sporting de europeas, porque ya sabes, tengo una obligación al club muy grande y le quiero mucho, ¿no? Ahora te preguntaré por el Sporting, pero hablando un poquito más de la final, la última sobre la final, enfrente teníais al CSK, has citado ya algunos nombres, nosotros repasando los partidos de aquella UEFA 2004-2005, nos ha sorprendido bastante Daniel Carvalho, que es verdad que le recordamos como un gran futbolista, pero es que en ese torneo en concreto, en esa UEFA, es que es el jugador más decisivo de aquel CSK. No sé si le conocíais, le teníais muy, muy estudiado, si os sorprendió en la final el futbolista brasileño. Sí, Wagner Love era la referencia mayor. Daniel Carvalho también, lo conocemos bien, estudiamos bien el contrario, ya en ese tiempo ya lo teníamos ese cuidado, pero no era la mayor referencia, no era un tío que te va a decir que era un crack en su momento, era buen jugador, pero no había despuntado todavía. Era un jugador que estaba ahí
en Rusia y tal, y jugando y tal, aparecía aquí y allá, pero no había estado en un gran momento todavía internacional. Pero es como te digo yo, el fútbol es de momentos y jugadores salen arriba y hacen historia cuando se hacen también grandes cosas. Lo vemos en Eurocopas, vemos en Mundiales, que hay jugadores que se quedan marcados por marcar 2, 3 goles, hacer un hat-trick, hacer entonces un gran Mundial o así. Entonces, pues ya sabes, esta ha sido su Eurocopa no su Euroliga y ha estado bien. Y era la contra, muy rápido, muy técnico y por eso te digo yo, no era un equipo muy venenoso, un equipo como una serpiente, ¿sabes? Estaba ahí esperando su momento y al final pues lo sabíamos, pero no hemos conseguido controlar. No hay que darle más vueltas. Muchas veces estudiamos lo contrario, conocemos los jugadores. Yo como entrenador ahora también lo hago y siempre lo haré, pero el jugador te va a seguir sorprendiendo, ¿okay? Entonces pues hay que aceptarlo y por eso el fútbol es el más grande del mundo, ¿no? Que nunca sabes lo que va a pasar. Ricardo, me decías antes, mirar al futuro y ojalá vengan más finales europeas para Sporting de Portugal. Es verdad que ahora se ha generado la Conference League, pero Sporting es un club histórico, tiene que luchar y no es fácil ahora mismo para los clubes europeos estar llegando a finales y menos para un Sporting que tiene que luchar a priori, generalmente, contra presupuestos mayores como los del Benfica y el Porto. ¿Hasta qué punto lo ves posible que se vuelva a producir una final, que Sporting llegue a una final europea? Siempre es posible. Yo espero no encontrar en la Conference League. Estoy ahora en la Aida Puel, lo vamos a tener el primer partido de la segunda ronda y tengo todavía la segunda, la tercera y el playoff para me meter en los grupos, a ver cómo va. Pero, ya sabes, Sporting es siempre un equipo grande en Europa y puede pasar a cualquier momento volver a una final. Hay buenos jugadores, hay buena plantilla. Como estás viendo, nosotros también reclutamos bien, se está vendiendo bien jugadores portugueses siempre para toda la Europa, quer el Porto, quer Benfica, quer Sporting. Entonces, pues, tenemos una liga competitiva y además los entrenadores de portugueses también están haciendo buen trabajo y entonces pues a cualquier momento un equipo portuguesa y Sporting puede estar en una final otra vez. Ricardo, te agradecemos que nos hayas atendido, más que por el hecho de que estás haciendo escala y has tenido a bien atendernos, así que nada, te dejamos descansar, que tendrás pocos días de descanso y te deseamos suerte para la próxima temporada. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, hasta siempre, muchas gracias. Pues ahí estaba Ricardo Sapinto, que evidentemente, yo lo he pensado, que cuando le llamáramos nos mandaría a freír espárragos, porque nadie quiere hablar de las derrotas duras, ¿no? O sea, las derrotas duras, recordarlas no hace gracia, ¿no? Pero bueno, ha estado ahí simpático Ricardo Sapinto y aunque ha reconocido que es lo peor que le ha pasado, pues ha querido hablar de ello con nosotros y se lo agradecemos mucho. Técnicas periodistas, le empiezas preguntando por cosas que le han ido bien, como su experiencia en Esteghlal, en este caso en Irán, y poco a poco nos ha ido contando cositas de aquel partido. Por cierto, que no sé si lo hemos dicho, no sé si lo has comentado, Axel, para oyentes de Axel Road que no sean tan futboleros y que recuerden el fútbol de aquella época, Fabio Rochenbach, aquel fichaje fallido del Barcelona, era uno de los compañeros de João Moutinho en aquel centro del campo de Sporting de Portugal y fue titular en aquella final. Bueno, era un Fabio Rochenbach que estaba muy buen para ese nivel, era un jugador importante en ese Sporting, sin ninguna duda. Era un jugador que estaba haciendo una muy buena temporada. Bueno, ya para terminar, simplemente decir que se quedó a 10 minutitos de conseguir la Supercopa, ese CSKA de Moscú, prácticamente con el mismo 11. Creo que en el partido ante el Liverpool, es el Liverpool de Benítez, pues repite el 11 de la final, salvo porque entra Milos Krasic y se cae Ivica Olic, pero los demás son los mismos. Y CSKA de Moscú empieza esa Supercopa de Europa que se juega en Mónaco, ganando 0-1 con gol de Daniel Carvalho a pase de Wagner Love. Esto es en la primera parte, y aguanta el 0-1 a favor hasta el minuto 82. En el 82 empata Djibril Cissé
y luego en la prórroga de nuevo Djibril Cissé y luego Luis García, el español Luis García, a pase de Cissé, que fue la gran figura porque además entró 3 minutos antes de marcar el 1-1, le dan la vuelta al marcador. Había fichado el CSK a Dudu Cearense, que era un centrocampista que tenía una pintaza también en categorías inferiores de Brasil y que bueno, llega para jugar esa temporada. Entra en el tramo final del partido. No tuvo al final tanto éxito Dudu Cearense. Querían repetir la de Daniel Carvalho y no les acabó saliendo bien. No, seguramente, Axel, no sé si lo compartes, pero podemos hablar del mejor partido de Djibril Cissé con la camiseta del Liverpool, al menos en el que fue más decisivo, al no salir como titular, pero 2 goles y asistencias. No acabó de salir del todo bien aquel fichaje de Cissé por el Liverpool, pero al final pues acaba siendo un futbolista decisivo, al menos en aquel torneo, en aquel partido. Dudu Cearense, Axel, es el mismo que jugaba en ese Brasil sub-20 también. Si no me equivoco, fue máximo goleador de aquel mundial sub-20 junto con Kabenagi. Sí, lo acabo de confirmar y es así, uno de los máximos goleadores. Intentarían, lo que dice, repetir ese... O sea, lo firman en el verano, ¿no?, de 2005. Sí, lo firman justo después, en ese verano de 2005. 2 años antes había jugado ese mundial sub-20 con Daniel Carvalho, pero no le salió tan bien. Pues no pudo repetir lo de Daniel Carvalho, que pasa a formar parte, yo creo, para siempre de los grandes mitos del fútbol ruso de clubes, ¿no? Y de CSKA, sobre todo, de la historia de CSKA de Moscú. Небеса нас не примут, для нас огонь и зола, к смерти трудно привыкнуть, мама, мы ЦСКА. Bueno, Bruno Alemany, ha sido un placer recordar a estos 8 equipos contigo, equipos de leyenda, equipos que sobre todo en sus ciudades y en sus países se les guarda un gran recuerdo porque normalmente son países en los que no se ha ganado tanto, con alguna excepción. Ha habido equipos ingleses también, pero sobre todo han sido clubes que no han logrado repetir hazañas del nivel de las que hemos contado en esta temporada de Axel Road. Lo mismo te digo, un placer. Me ha servido para conocer a jugadores que no conocía, así de claro, para recordar y pasármelo bien con otros que ya tenía un poquito más vistos, y sobre todo también, Axel, para conocer historias muy bestias a nivel futbolístico y también otras que están relacionadas con lo social, lo político, así que me lo he pasado genial, así que el placer es mío, Axel. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta temporada de Axel Road. Nos seguimos escuchando en las ondas, en la cadena SER. Adiós. Esta es la segunda temporada de Axel Road. Historias de campeones insospechados. Axel Road es una producción de SER Podcast, con la dirección de Axel Torres. Campeones europeos que no sospecharían. El guión y la presentación de Axel Torres y Bruno Alemany. Hola, Axel, ¿qué tal? Muy buenas. Hay que cortar aquí. Nos pegan la bronca, nos dicen que no pueden alargar los podcasts y así se lo hemos transmitido a Villarroya, si no seguiría hablando. Y la realización y el diseño sonoro de Javier López y Roberto García. Lo vamos a pasar bien seguro porque yo ya me lo he pasado bien. Cadena SER. La radio.